¿Por qué nosotros debemos estar en una iglesia? La mentira más grande, la más grande que tienen los protestantes, es decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Esa es la mentira más grande. Y eso lo repiten, pero sin, así como se llama, descaradamente. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque el católico no sabe que Cristo fundó una iglesia. ¿Y por qué más lo dicen? Porque si ellos logran hacerle creer al católico que Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces el católico se queda sin iglesia y ellos vienen y lo agarran y se lo llevan para la de ellos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Pues si Cristo no fundó ninguna iglesia, yo puedo estar allí, yo puedo estar allá, yo puedo estar allá. Hay una opción que yo me vaya con ellos. Pero si Cristo fundó una iglesia, el católico dice, pues es la católica, no me salgo de aquí. Ellos tienen que decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero es una locura decir que Cristo no fundó ninguna iglesia. Porque ¿qué significa iglesia? Iglesia significa una congregación. Un grupo de personas que Cristo llamó, eligió para enviarlos a una misión, a predicar su evangelio. Pero ellos dicen, no, Cristo no eligió ninguna iglesia. En segundo lugar dice, ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia salva. Pues, y por tanto, si ninguna iglesia salva, ninguna iglesia es importante. Si ninguna iglesia es importante, ayúdame a pensar. Si ninguna iglesia es importante y si la iglesia no salva, ¿por qué los protestantes están empeñados que los católicos nos vayamos para su iglesia? Si Cristo no dejó ninguna iglesia, ¿por qué no nos deja tranquilos dentro de la iglesia católica? Estamos tranquilos, la iglesia no salva a nadie, Dios no fundó ninguna iglesia, todas las iglesias son iguales. Si eso es verdad, entonces el protestante debe llegar a una casa y decir, ¿usted es católico? Sí, siga ahí como católico, porque todas las iglesias son iguales. La católica también es igual, siga ahí. Esa es una de las mentiras más grandes que utilizan los protestantes. Porque cuando un protestante llega a su casa y lo quiere conquistar a usted, dice, todas las iglesias son iguales, la iglesia no salva a nadie. Pero mañana, cuando ya lo conquistó, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Ve que no todas las iglesias son iguales? Cuando lo estaba conquistando, todas las iglesias son iguales. La iglesia católica, eso es lo mismo. Usted está en la iglesia católica o está en la iglesia evangélica, eso es lo mismo. Pero después que ya le lavaron el cerebro, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, sálgase de ahí, porque Cristo viene a llevar su iglesia, a morar con Él, y la iglesia de Cristo somos nosotros. A ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué cuando me comenzó a conquistar, por qué me dijo que todas las iglesias eran iguales? Ahora dice que no son iguales, que la iglesia católica es la gran prostituta y que la de Él es la verdadera. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Por qué cambió la predicación? ¡Qué lindos, son tan tiernos! Por eso Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Cuando lleguen a predicarles a ustedes con tanta ternura, ¡oh, todas las iglesias son iguales! Yo no le vengo a pedir a usted que se salga de la iglesia católica, no. Yo lo que le vengo a pedir que crea en el evangelio, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con Él. Crea en el evangelio y será salvo. Basta las escrituras y ya está salvo. La iglesia no importa. A los pocos días, la iglesia sí importa. Y es la de Él. Y ahora se tiene que convertir a mi iglesia. Y entonces, y si usted no convierte a su esposa, a su esposo, a su mamá o a su hermano, entonces debe dejarlos a un lado porque no pertenecen a esta iglesia. Mentira más descarada de los protestantes, decir que el Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva. Otros dicen, en el mismo descaro, todos somos la iglesia.
Todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, entonces la iglesia es el asesino, el borracho, el drogadicto, el homosexual, el sinvergüenza. Entonces cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Entonces ¿para qué vamos a hacer oración? ¿Para qué vamos a ir al culto? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Al fin y al cabo, todo mundo es la iglesia. Así por así. No. Otros dicen, no, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Miren las estrategias que utiliza. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Cuando usted se muera no le van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Luego dice, la iglesia somos todos. La iglesia soy yo. Comienzan inventando, es que inventan una a ver cuál le funciona. Y aunque una de esas le funciona, al final el católico dice, no, pues sí es verdad, pues yo soy la iglesia. Si usted es la iglesia, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. No queda él porque él también es la iglesia. Entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Así de fácil. Y si todos somos la iglesia, entonces díganme, ¿para qué nosotros nos esforzamos por hacer el bien? Entonces, ¿para qué nosotros nos esforzamos por creer en Dios y por llevar el evangelio y lo demás? Si todos ya somos la iglesia, no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes miren que Cristo sí fundó una iglesia. Y que ustedes se den cuenta qué significa la iglesia. Sí, ¿qué significa la iglesia? Y es lo mismo estar en la iglesia católica que estar en una iglesia protestante. Es lo mismo. Ya verán que no es lo mismo. Observen algo. Observen cuando Cristo toma la decisión de fundar una iglesia, que significa una congregación. En San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3, 13, hay la decisión firme de Jesucristo de fundar una iglesia. 3:13. Pero todavía no dice la palabra voy a fundar una iglesia, sino el contenido. ¿Qué es una iglesia? Iglesia es una congregación. Una congregación. Pues Cristo va a ser una congregación. Va a fundar su iglesia. Ponga cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Miren. Aquí está. Vamos a quitarle la máscara a los protestantes que dicen, todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, ¿por qué dice la Biblia aquí, llamó a los que él quiso? No sé si ustedes observan, pero pongan la lupa. Llamó a los que él quiso significa eligió. Llamó a los que él quiso significa usted. A los que él quiso. Hay una elección, hay un querer. No dijo, Jesucristo pasó por el mundo, predicó y no llamó a nadie, sino que aquel que quiera, pues agarra y predica, agarra la Biblia y enseña a su manera, pero Jesucristo no fundó ninguna iglesia. No. Primer detalle, llamó de entre tanta gente a los que él quiso. Es un querer, es la voluntad de Jesucristo. Hay un querer, una voluntad de Jesucristo, que haya un grupo de personas que pertenezcan a su iglesia para ir conquistando más gente. Ponga cuidado, dale. Y se reunieron con él. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. ¿Qué significa instituyó? Que antes no existía. Que él lo está fundando, lo está instituyendo. ¿Instituyó? ¿Cuántos? 12. ¿Por qué 12? Tanta gente que existía, ¿por qué 12? Llamó a los que él quiso, instituyó 12. Eso se llama iglesia, congregación. Un grupo de 12 personas. La iglesia comenzó con un grupo de 12 personas.
personas. Ahí comenzó la iglesia. Una congregación de 12 personas. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Instituyó 12. Antes no existían. Y ahora, ¿por qué 12? Porque el 12 tiene un significado, un simbolismo. 12 eran las tribus de Israel. El antiguo pueblo de Israel, 12, las tribus. Eran 12 hombres, los 12 hijos de Jacob, de Israel. Formaron el pueblo antiguo de Dios. Observa, en el Antiguo Testamento existían los paganos y existían los judíos. El pueblo de Dios, ¿quién era? Los judíos, que para ser pueblo de Dios tenían que circuncidarse y así entraban a formar parte del pueblo de Dios. Solamente un grupito, el pueblo judío. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesucristo reúne 12, instituye 12, no existían. Él los fundó, los que él quiso. ¿Para qué? Pongan cuidado. A los que llamó también apóstoles. Aquí, en esa iglesia, en ese grupo, en esa congregación, los llamó apóstoles. Y apóstol significa enviado. Entonces los llamó con algo característico. Los llamó para él poderlos enviar de parte de él, para que fueran sus ministros, para que fueran sus representantes, enviados, apóstoles. Siga. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No es que cualquier persona agarra la Biblia y se va a predicar lo que le dé la gana. No. Él llamó a 12, los preparó 3 años, estuvieran con él y después los envió a predicar. Los protestantes dicen, no, cualquier persona agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le venga en gana y que el Espíritu Santo le ilumine. Así no es. Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, él eligió a 12, los preparó y después los envió a predicar. ¿A predicar qué? Lo que a ellos les venga en gana. Miremos cuando los envió, Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando los envió a predicar. Aquí cuando los nombró. Ahora cuando los envió a predicar. ¿Qué los envió a predicar? Cualquier cosa, lo que les venga en gana. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los está mandando. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Él quiere que todos sean sus discípulos, pertenezcan a él. Y hay una manera de ser discípulo de Cristo. ¿Cómo? Pongan cuidado. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo nosotros nos integramos a la iglesia de Cristo, pasamos a ser discípulos de Jesucristo por medio del bautismo. No es que todo el mundo es parte de la iglesia de Cristo, no, señor. Los que se bautizan pasan a ser discípulos de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Entonces es con el bautismo cuando yo me integro a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Aquellos que han sido bautizados. Y luego dice, bautícenlos. ¿Y qué más? Y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Y enséñenles a cumplir no lo que a usted le venga en gana. Observe que aquí Jesús no dice que usted tiene que enseñar lo que a usted le dé la gana. No. Dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. De modo que Jesucristo fundó una iglesia donde tienen los apóstoles,
y los manda a ser discípulos, bautizando a la gente y enseñándole lo que Jesús ha mandado. Para eso es la iglesia. Ajá, porque los protestantes dicen, Cristo no tiene ninguna iglesia, Cristo no fundó una iglesia, la iglesia no es importante. Para ellos poder enseñar lo que les dé la gana y que nadie les diga nada, porque los que custodian la enseñanza de Jesucristo están pendientes que la gente no enseñe cualquier cosa, son los apóstoles de Jesucristo, porque Él los mandó y les dijo, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenles y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Hay una tarea, hay una iglesia, un grupo, una congregación que Jesucristo llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? Lo que Él ha enseñado. De modo que usted enseña otra cosa que no es la que Cristo enseñó, usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo tiene un mandato claro. Van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Dos cosas entonces para ser miembro de la iglesia de Cristo. Uno, ser bautizado. Y dos, enseñar lo que Cristo ha mandado. Miren cómo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, San Pablo viene a decir que usted y yo vamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio del bautismo. Entonces no es que cualquier persona ya es de la iglesia de Jesucristo. Dicen los hermanos, entonces todos somos la iglesia de Jesucristo. No importa si enseñamos otra cosa o no enseñamos otra cosa, no importa que seamos bautizados o no seamos bautizados, no. ¿Cómo dice 1 Corintios 12, 12? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Todas forman un solo cuerpo, no se le olvide, siga. Así también Cristo hemos sido bautizados en el único Espíritu. ¿Para qué hemos sido bautizados en el único Espíritu? Pongan cuidado, ¿para qué? Para que formáramos un solo cuerpo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Para formar un solo cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. Ahora, ¿cómo llama San Pablo a ese cuerpo? ¿Cómo lo llama? ¿Qué nombre le da? Porque todos ustedes, a pesar de que somos muchos, somos distintos, somos varios, formamos un solo cuerpo cuando nos bautizamos. Pero, ojo, nos bautizamos y formamos un solo cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Pilas. No se le olvide que al bautizarnos, todos, a pesar de que somos distintos, formamos un solo cuerpo, el de Cristo. ¿Y cómo llama San Pablo a ese cuerpo? Vamos a ver. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del... ¿Se acuerda que todos ustedes y yo, para qué nos bautizamos? Para formar un solo cuerpo. Y Cristo pasa a ser la cabeza del cuerpo. ¿Y cómo llama Pablo a ese cuerpo? Es decir, de la iglesia. ¿Cómo llama al cuerpo? Entonces repítalo de nuevo, el versículo dice, otra vez, escúchelo. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Usted y yo nos bautizamos para formar parte del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y cómo nos unimos? ¿Cómo comenzamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Por medio del bautismo. Por eso Jesús le dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Y después, enséñeles todo lo que yo le he mandado. Entonces, cuando nos bautizamos, usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quieren ver el ejemplo?
viene el día de Pentecostés. En el versículo 14, Pedro se lanza un discurso. A ver cómo dice. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo. Se dirigió a ellos diciendo, les dio un discurso. Ese discurso hizo que la gente se convirtiera. Sigan el versículo ahora 37. Versículo 37. Para no leerlo todo, usted lo puede leer todo en la casa. Pero aquí vamos a ver. Pedro se lanza un discurso. Cuando Pedro termina el discurso, ¿qué pasa? Versículo 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Le dijeron a Pedro después de la predicación, después del discurso, le dijeron a Pedro, afligido, acongojado, ¿qué tenemos que hacer? Siga. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces Pedro no le dijo, no tienen que hacer nada. Quédense así tranquilos, que así tranquilos se van a salvar. Porque Cristo no dejó ninguna iglesia, porque no hay que hacer nada. Listo, basta que crea en Cristo y será salvo. No, ponga cuidado lo que dice Pedro. Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo tienen que hacer bautizar? Porque Jesús había dicho, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Bautizarse. ¿Por qué bautizarse? ¿Se acuerda lo que decía Pablo? En 1 Corintios 12:12. Todos hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces cuando le preguntan a Pedro, la gente que no conoce, Pedro se lanza el discurso, la gente se convierte y le dice, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y Pedro no dice que cada quien haga lo que le venga en gana. No, Pedro les dice que se arrepientan y que se hagan bautizar para dos cosas, para formar parte del cuerpo de Cristo, para ser discípulos de Cristo. Ellos se bautizan y miren el versículo, como dice el versículo 41. ¿Qué pasa cuando ellos se bautizan? Cuando ellos le creen a Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Los que acogieron la palabra de Pedro, ¿qué hicieron? Se bautizaron. ¿Para qué? Para pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, para ser discípulos de Jesucristo. Se bautizaron. Y escuche lo que viene. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Se da cuenta cómo se va acrecentando el número de la iglesia? ¿Cómo se va uniendo la gente a la iglesia y la iglesia va creciendo? Aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. ¿Cómo se agrega? Porque recuerde que comenzaron 12. ¿Y cómo se fue agregando más y más y más? Por medio del bautismo. Va creciendo la iglesia, va creciendo el cuerpo de Cristo. No es que todo el mundo forma la iglesia. Si todo el mundo forma la iglesia, ¿para qué lo bautizan? Si no es necesaria la iglesia, ¿por qué no le dijo? Pues cada uno piense y crea lo que quiera, que la iglesia no es necesaria. Dios no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. No. Cuando le preguntan a Pedro qué tenemos que hacer, que se hagan bautizar. Se bautizaron y aquel día la iglesia creció. Creció la iglesia. Se le agregaron 3,000 personas. ¿Cómo se le agregaron? Por medio del bautismo. Entonces el bautismo nos integra a la iglesia de Cristo. Nos hace parte de la iglesia de Jesucristo. Y es entonces cuando miramos que esa iglesia que Cristo fundó en los apóstoles, a quienes le dio el poder de bautizar y a quienes le dio la autoridad y el mandato de predicar el evangelio, no lo que le venga en gana, sino lo que Él ha mandado, Cristo funda la iglesia con ese grupito, pero le pone a Pedro la autoridad,
le dice a Pedro que él es la piedra base de esa iglesia, cuando funda la iglesia, Mateo 16, 18. Entonces, vamos a ver que Cristo quiere esa iglesia. Y que esa iglesia está fundada sobre los apóstoles y tiene a Pedro como piedra base de la iglesia. Todos los apóstoles fueron llamados por Cristo. Llamó a los que Él quiso. Nombró a 12, los instituyó y los nombró apóstoles. Ahí está la iglesia. Pero a esos apóstoles nombró un jefe, que es Papa, que usted y yo le llamamos Papa, que es Pedro. Escuche, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, o sea, piedra. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesucristo sí tiene una iglesia. Ya le quitamos entonces la mentira, la máscara a los mentirosos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Si Jesucristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué Mateo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Mi iglesia significa me pertenece, sentido de pertenencia. Cristo tiene una iglesia. ¿Cómo sabemos que es una? Porque nos dice mis, si no habla en singular, mi. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que más claro significa la iglesia mía de yo, que pertenece. Cristo fundó su iglesia. El que diga que Cristo no fundó una iglesia es un protestante, porque la Biblia dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está claro que sí, Cristo fundó una iglesia y Pedro es el jefe de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que es el jefe? Primero porque le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo sabemos que Pedro es el jefe de esa iglesia? Ponga cuidado, siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Mire el querer de Jesucristo. Jesucristo no quiere una iglesia por ahora. Jesucristo quiere una iglesia para siempre. ¿Cómo sabemos que la quiere para siempre? Porque nadie la podrá vencer. Entonces Jesucristo tiene una iglesia, quiere una iglesia que sea para siempre. Nadie la podrá vencer. Y pongan cuidado que sí, Pedro tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Cómo sabemos? Oigan las palabras que vienen. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Por tercera vez. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad Pedro dentro de la iglesia? Le dio las llaves. ¿Quién me dice a mí que no tiene autoridad? Y si Pedro no es el jefe de la iglesia, entonces ¿por qué tiene las llaves? Es el jefe. Te encargo la iglesia. Aquí están las llaves. Ojo, y esa iglesia es la que va a hacer que la gente vaya al reino de los cielos. Tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie la podrá vencer. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo está nombrando jefe, con llave. Es decir, lo que Pedro abra quedará abierto y lo que Pedro cierre quedará cerrado. Y si yo no estoy en la iglesia de Cristo, soy protestante, no quiero a Pedro, ¿cómo voy a entrar? ¿Quién me va a abrir la puerta? El pastor, ¿acaso él tiene las llaves?